Priego de Córdoba es un municipio y una ciudad española de la provincia de Córdoba, en la comunidad autónoma de Andalucía. Pertenece a la comarca de la Subbética. Cabeza de partido judicial en la que se levantan 9 aldeas y 17 diseminados, que se encuentra ubicada en la Subbética andaluza y es integrante de la Ruta del Califato. Es conocida como Ciudad del Agua por la multitud de manantiales que brotan en su entorno y joya del barroco cordobés por el elevado número de construcciones del estilo barroco que posee. Las primeras referencias sobre Priego datan del periodo musteriense, paleolítico medio, 40.000 y 30.000 a.C., que se consolidan dadas las evidencias que se han encontrado como numerosos hallazgos históricos encontrados y presentes en los museos municipales, y que culminaron con el proceso de ocupación por parte de los romanos entre el siglo III a.C. y el siglo V después de Cristo, en medida debido a la excepcional situación geográfica de la que disfrutaba como punto clave y que debido al hallazgo encontrado se confirma como pago o subdivisión territorial del municipio latino de Ipolcovúlcula, actual Carcaboy, dedicado a la explotación agropecuaria del entorno. En la época musulmana, Priego se denominaba Medina Bagia durante el periodo del Califato de Córdoba. Priego de Córdoba fue capital de una de las coras del territorio del Andaluz, mientras se desarrollaba el periodo de dominio musulmán en la península ibérica a mediados del siglo IX. Participando en las campañas del emir Muhammad I sobre el año 863, en las que intervinieron un gran número de lugareños, desempeñó un importante papel en las guerrillas que se mantuvieron dentro del seno del Emirato Cordobés, por su control entre Omar ben Hafsud, Said ibn Mastana y Banu Maltur, convirtiéndose en el 889 como centro de operaciones de Ibn Mastana, seguidor de Omar ben Hafsud, y uno de los más importantes cabecillas insurrectos que se autotituló Señor de Priego y Luque, época en la que Priego de Córdoba vivió cierta prosperidad. Al desaparecer el Califato de Córdoba pasó a formar parte inicialmente del reino cirí de Granada, pasando después a formar parte del reino nazarí y acabando en 1090 siendo ocupada por los almorávides, los cuales fueron sustituidos posteriormente por los almohades a mediados del siglo XII. Mientras se producían disputas y luchas internas en pleno seno del Emirato de Córdoba, el rey Fernando III aprovechó para tomar la localidad en el año 1225, que posteriormente donó a la Orden de Calatrava, para su protección y defensa como punto estratégico en el desarrollo de la reconquista cristiana. Concesión frustrada, pues Priego volvió a integrar parte del reino nazarí de Granada, hasta su reconquista definitiva por parte de Alfonso XI en 1341, que reconstruyó la muralla del castillo y fomentó la repoblación mediante la concesión de ciertos tributos, acabando a formar parte de la Casa de Aguilar, mediante la intervención de su señor Gonzalo Fernández de Córdoba, y que fue concedido a su descendiente Pedro Fernández de Córdoba y Pacheco por los Reyes Católicos en 1501, pasando a ser titular del Marquesado de Priego. Pero Priego data también de la prehistoria y de época romana, y las primeras referencias sobre Priego de Córdoba datan del periodo musteriense, en el Paleolítico Medio, 40.000 y 30.000 años antes de Cristo, que se consolidan dadas las evidencias que se han encontrado, como los numerosos hallazgos históricos encontrados y presentes en los museos municipales, y que culminaron con el proceso de ocupación por parte de los romanos entre el siglo III a.C. y el siglo V después de Cristo, en medida debido a la excepcional situación geográfica de la que disfruta como punto clave, y que debido a los hallazgos encontrados se confirma como pagus o subdivisión territorial del municipio latino de Ipolcovúlcula, actual Carcaboy. Siendo nombrado en 1501 como primer marqués de Priego a Pedro Fernández de Córdoba y Pacheco por los Reyes Católicos, primogénito de la Casa de Aguilar, se produjo una época de gran progreso y avance con la construcción de la Casa del Cabildo, la cárcel, el pósito, la carnicería y la iglesia de San Esteban, hoy conocida como San Francisco, mientras se mantenían pleitos en defensa de su fuero y privilegio. En el siglo XVII, debido a la imposición de impuestos,
las alcábalas, Priego sufrió un empeoramiento de la situación económica, llegando a un acuerdo en 1617 con Felipe III y que posteriormente ratificó Felipe IV para la compra de las alcabalas por parte de la villa. En este siglo se fundó el Hospital de la Caridad, situado en la Puerta de Granada, y se sufrieron varias epidemias de peste en 1650 y 1680. Durante el siglo XVIII, con la expulsión de los moriscos del barrio de la Puerta de Granada, se vuelve a vivir otra época próspera, llevando a ascender su población a más de 3.000 personas, convirtiéndose en uno de los centros más importantes de la industria de la seda, vendiendo el tafetán y el terciopelo en Sevilla, Málaga, Navarra, Portugal, Francia e Indias. En 1705, la villa toma parte de la Guerra de Sucesión y Defensa de Gibraltar, pasando en 1711 a depender del Ducado de Medinaceli. El barroco toma importancia en este siglo, debido al influjo de la escuela de artistas creada por el arquitecto Francisco Hurtado Izquierdo. A finales de este siglo, la riqueza menguó, perdiéndose casi en su totalidad debido, en gran medida, al deterioro de la producción de la morera, a los impuestos y a la presión competitiva de los tejidos de algodón ingleses y catalanes. A pesar de la crisis iniciada a finales del siglo XVIII, durante el principio del siglo XIX se produce un aumento de la población, llegando a los 27.000 habitantes gracias al desarrollo industrial en el sector textil, de la producción agrícola y la accesión a la monarquía constitucional que le permite obtener el título de ciudad por el rey Alfonso XII en 1881. A pesar de la desaparición de los gremios locales y la turbulenta situación política existente entre la guerra de la independencia española y la lucha entre los liberales y los conservadores. A principios del siglo XX existían más de 40 molinos, siendo una de las principales motores de la economía de la zona. En la década de 1920 se produce un aumento importante en la industria textil, que mengua en la década del 70 y que produce la reconversión en industria de la confección.